esto. A ver, le preguntamos a Gerson Murillo. Buenas noches, Gerson. ¿Cómo te estará yendo con el trabajo asignado? Buenas noches, licenciado. Un poquito estaba teniendo un retraso, Lisa, porque no pude entrar mucho a las clases, pero he estado poniéndome al día también con los videos y poco a poco estoy avanzando, licenciado. Bueno, ¿y ya tienes definido todos los temas, títulos, subtítulos, demás cosas? No, justamente estaba planificando eso para desarrollar lo que son los trabajos en el programa, licenciado. Ya. Pero se ha entendido con las clases que has visto grabadas, todo lo que es, por ejemplo, bueno, lo que hemos ido viendo en estas clases era esto de estilos de párrafo y estilos de carácter. ¿Eso lo viste? Sí, sí, licenciado, se entiende la diferencia. Ya. Ya, gracias. Entonces vamos a seguir haciendo otras cosillas hoy, ¿sí? Ahora le preguntamos a dónde está Karim Rodríguez. ¿Cómo te está yendo a ti con esto del ya pasar al programa InDesign, el proyecto que tenías en Word? Buenas noches, licenciado. Más o menos, la verdad. Sí, ya estaba. am, Tuve problemas a la hora de ubicar los textos. Por ejemplo, en Word estaba un poco más desordenado y a la hora de ponerlo en InDesign tuve algo de problemas. Pero después estoy bien, solo arreglo ese problemita y después tengo avanzado un poquito. Ya, ya, perfecto. Gracias, Karim. De igual forma le vamos a preguntar a, ¿dónde está? Kevin Oporto. ¿Cómo te está yendo a ti con esto del traspaso, diríamos, de los documentos que tenías, documentos y fotos en Word, o mejor dicho, textos y fotos en el Word al InDesign? A ver, eh, a ver, Kevin nos dice que sigue en ello, pero le está tomando más tiempo de lo que había pensado, dice. Sí, efectivamente, el tiempo es un factor interesante cuando nos programamos algo y cuando ya lo empezamos a hacer, bueno, a veces lo programado no es lo que habíamos pensado en un principio. Ya, en todo caso, me alegra que estén avanzando. A ver, le preguntamos a Luis Fernando Máceres, ¿cómo te está yendo a ti con esto de la definición de los... bueno, tú ya lo tenías algo avanzado, entonces supongo que está un poquito más avanzado, ¿no? Sí, buenas noches, dicen. Sí, ya estoy avanzando. Estoy haciendo igual ya los párrafos, ¿qué se llama? Ay, me olvidó el nombre del... Los Ay, estilos, sí, no hay otro nombre que se llama Ay, el se me ha ido el carácter, nombre. eh, De las estilos de letras carácter, grandes al empezar, que se llaman estilos de carácter y estilos de párrafo, No, el otro, letra capital, Eso, la capital. ya. Igual, sus nombres sí sea mucho que me olvido mucho. Y ya estoy avanzado. Quisiera mostrarle para ver si está bien o cómo lo tengo que armar, porque lo estoy armando así y me parece que creo que no está muy bien que digamos. Ya, lo vamos a ver, pero preguntaré a ver a quién Ya me está falta bien. una personita más y luego vemos, ¿sí? Ya, Ya. perfecto, Luis, entonces dame un segundo. Bien, entonces aprovechemos de preguntarle, ¿dónde está? Teresa Carvajal, ¿cómo te está yendo a ti con el traspaso de los textos y fotos del Word al InDesign? Bueno, ya le estoy avanzando, pero aún no le he aplicado el estilo de carácter ni el de párrafo. Recién lo voy a aplicar, pero ya voy avanzando nomás. Ya, pero se entiende según los videos y todo eso,
cómo se aplican, ¿verdad? Los estilos. Sí, y cada cosa que no entiendo o se me confunde, veo las grabaciones y con eso ya logro entender. Ah, ya, perfecto. Ya, muy bien. A ver, aquí creo que alguien se ha unido a la reunión. Camila Stephanie. A ver, buenas noches, Camila. Licenciado. ¿Tú has visto cómo es lo del trabajo y cómo está tu avance? No, la verdad es que aún no tengo un buen avance. Quería saber si nos puedes dar más ejemplos o cómo más o menos podemos hacerlo. Mm, ¿Has visto el enunciado del trabajo en el Classroom? Te preguntaba Camila si habías visto el enunciado que está en el Classroom, el enunciado de la práctica, ¿no? Al enunciado de la práctica, sí pensé que había puesto otro enlace link, pero sí. Ya. ¿Has visto el enunciado de la práctica y se ha entendido lo que se te está pidiendo? Sí, eso quería saber. Puede ser en cualquier, puede ser tríptico, puede ser libro, puede ser revista, pero que tenga los títulos y subtítulos, ¿verdad? Sí, exactamente es eso. Solo que en esta ocasión un tríptico tal vez no sea muy apto porque también la instructiva dice que mínimo sean 10 hojas, ¿no? 10 páginas. En un tríptico a lo mucho vamos a poder tener 6, así que consideradas como páginas, pero ni siquiera son páginas completas porque en realidad en un tríptico solo hay anverso y reverso, ¿no? O sea, tendríamos 2 nomás. Entonces tiene que ser un material que contenga mínimamente 10 hojas y si quieres hacerle más, no hay problema. Está bien, Lick, está entendido. Ya, perfecto. Bien, entonces vamos a empezar con la clase. Denme un segundito, les voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo. Sí, está compartida mi pantalla y ahí tenemos un ejemplo con el que habíamos trabajado en la anterior clase. Bueno, aquí lo que habíamos hecho era definir toda la cuestión que tiene que ver con los estilos, ¿no? Estilos hemos visto de párrafos, estilos de carácter, cómo se aplican, cómo primero los definimos, cómo los personalizamos, para que después recién los podamos aplicar a los bloques, o mejor dicho, a los marcos de texto u otros que tuviéramos en el documento a realizar, ¿no? Entonces, también recordarles que cuando estamos usando estilos de carácter, le pueden afectar no a bloques enteros de texto, no le afectan a párrafos enteros, o mejor dicho, a marcos de texto que sean grandes. Entonces, los estilos de carácter son precisamente para cosas más pequeñas, diríamos, así como partes seleccionadas de textos de algunas palabras, para que a eso se le aplique esta lógica de los estilos de carácter. Y los estilos de párrafo, esos sí se pueden aplicar a bloques enteros seleccionados mm, eh, en cualquier lugar del documento y de cualquier extensión. Entonces, los párrafos sí se aplican de esa forma. ¿Ya? Y después también lo que habíamos visto era esto de las posibilidades de hacer la distribución de nuestros textos mezclados con imágenes.
Entonces, como ese es el objetivo del programa InDesign, y ese es el objetivo también de crear cualquier material que tenga que ver con varias hojas, varias páginas, entonces tenemos que hacerle la distribución de elementos de tal forma que no se vea muy cargado, tampoco se vea muy vacío, bueno, a no ser que tenga alguna intencionalidad. Y lo más importante es que el texto que le pongamos logre entenderse, ¿no? O sea, la idea es que como en estos casos estamos diseñando diferentes materiales, algunos están haciendo revistas, otros están haciendo manuales, otros están haciendo catálogos y cosas así. Entonces, en cada material va a haber sus diferencias, pero necesitamos nosotros hacer cada, que cada parte de estos materiales sea entendible. Y también el siguiente paso que vamos a hacer, una vez que hayamos definido eso de los títulos, subtítulos y otros detalles, el siguiente paso va a ser entender cómo funciona, por ejemplo, la generación de índices. Porque si hablamos de un documento de varias páginas u hojas, entonces sí necesitamos un lugar donde tengamos una referencia de, por ejemplo, qué subtítulo está en qué número de página. Si no tenemos esa referencia, entonces tendríamos que buscar tal vez página por página y recién encontrar el subtítulo que buscamos. Pero para saltarnos ese detalle, entonces tenemos la lógica de que estén ordenados todos los textos e imágenes y cosas así en, en una, le llamaremos en una especie de, de niveles, ¿no? O sea, el nivel 1 diríamos los títulos mayores, el nivel 2 los títulos ya temáticos, el nivel 3 serían los subtítulos y así. Y podemos seguir aumentando incluso más niveles. Entonces, cada nivel tiene también una jerarquía y como que tienen jerarquía, entonces nosotros gracias a esas jerarquías se pueden, o podemos mejor dicho, hacer que se ordenen en una, bueno, aquí en el programa se denominan tablas de contenido o lo que le conocemos como índices. Y ese va a ser el siguiente paso que vamos a dar. A ver, antes nos había solicitado su compañero Luis que nos iba a compartir sus avances. A ver, ¿dónde estás? ¿Está Luis? Ah, sí. Entonces, Luis, ¿qué tal? ¿Estás listo para compartirnos lo que tenías de avanzado? Sí, Lisa, pero a ver, un ratito. Ya. Ya estamos viendo tu pantalla compartida. Sí, esto es lo que estaba queriendo arreglar, porque quiero cambiar el tipo de letra de aquí para que sea diferente. Ya están definidos los estilos de párrafo y también los estilos de carácter, ¿no? Sí. Ahí no, ya no quiero. Ah, sí. Ahí te lo voy a cambiar eso. Eso sí, así. Eso quería decirle, dice, ¿está bien así que lo arme? O porque así me parece que está mejor para que se entienda el texto, así, sí, que venga así, 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 así. Quería ponerlo, digamos, que empiece desde aquí, toda esta parte cuadrada, así, y luego recién aquí la foto. O aquí en medio de la foto, y, y alrededor aquí las letras. Me parece que va a ser más desordenado. Ah, Sí, me parece que está mejor. Bueno, me parece, porque empieza desde aquí, le das el título y va bajando y salta aquí. sí, bueno, por ejemplo, eso de las alineaciones y las justificaciones de los marcos de texto se pueden usar hasta estéticamente, o sea, o no usar. Mira, por ejemplo, tú estás usando las alineaciones de manera justificada, ¿no?
Está aquí, ¿ves? Llega lo mismo. Perdón, creo que alguien tenía activado su micrófono sin querer, queriendo, supongo. Y ahora sí. Entonces decía que que eso de la alineación se puede ver bien si lo justificas o no, dependiendo de cuánta carga visual le pongas a todo el texto que tienes. Entonces, aquí yo te aconsejaría que hagas un detallito. A ver, por ejemplo, en la parte donde dice introducción hacia la izquierda de tu documento, eh, existen párrafos que no estoy identificando dónde tienen un punto aparte, por ejemplo. Ah, ¿Hay, sí. hay algún punto aparte por ahí? No creo que un párrafo sea tan larguito. Allá, mundo de los gatos, dice. ¿Y es coma o punto aparte? No veo desde aquí. Bien. Abajo, de donde está tu indicador. Ah, no, es coma, perdón. ¿Tienes algún punto aparte por ahí? No lo identifico. Seguido, este podría ser el punto 4. Afectuosos con sus amos, dice, ¿no? Punto aparte. Así, el propósito de esta revista, ahí está, perfecto. Entonces, en tu ordenación de párrafos, te aconsejaría que para que la lectura no sea muy cargada, lee al estilo de párrafo que le estás aplicando para el texto base, diríamos, tendrías que darle ah, una separación mínima desde el lugar donde acaba el punto aparte y donde empieza la siguiente letra, diríamos. ¿Se entiende lo que te dije? Sí, algo así como lo que estás haciendo. Entonces, eso, si te das cuenta, le hace dar una especie de descanso a quien estuviera leyendo para que pueda tener una especie de asimilación del párrafo anterior. Entonces lee, digamos, y entiende toda la idea del primer párrafo para que recién la asocie esa idea con la siguiente idea que viene después del punto aparte. Y así, y así la lectura va a ser más garantizada para las personas que estuvieran haciendo la lectura. Sí, así como está en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, igual como tú le has dado una distancia, creo que de 11, algo así, entonces estaría bien o también un poco menos. Y después en la siguiente columna, que estaría a su derecha de esa que nos has, digamos, cambiado, también está muy decorrido el texto en todo ese bloque, entonces necesitas que exista algún punto seguido, tendrías que convertirle en punto aparte. Eso, por ejemplo, ahí, ¿no? Dice fascinante mascota y así. Entonces, de esa forma podemos crear más, o sea, no tanta carga visual para que no se disperse la atención de quien estuviera leyendo este material. ¿Se entiende? Sí. Ya. Eso, y después, bueno, no sé si vas a usar la alineación así justificada o también no justificada, porque cuando el texto es así que tiene harto texto, como en tu caso, entonces puede darse una alineación no justificada, pero de tal forma que hagamos por decir, agarras dos columnas, de esas dos columnas que agarres, la columna de la izquierda, la alineas a la derecha y la columna de la derecha la alineas a la izquierda. Así puedes hacer una composición interesante. ¿Imagen o del texto?
la alineación, o sea, donde dice alinear a la derecha, justificar, en esos lugares, a ver, prueba, agarra el bloque y, por ejemplo, ese alineale a la, no con eso, sino con esos de más arriba, con esos de más arriba, donde, por ejemplo, te permite centrar y todo eso. Entonces ahí puedes probar al revés de lo que le has puesto. Ahí. Ahora andate a la columna de la derecha. Ahí. Está bien así. Ándate a esa columna y ahora a esa columna le haces la alineación, pero hacia la izquierda ya también. Sí. A ver, prueba. Está bien donde estás agarrando la columna de la derecha. Ahí está bien eso. Ahora a ese alineale hacia la izquierda. ¿Se puede alinear? Ah, no, creo que está coladita a la de atrás, ¿no? A la derecha que está abajo. Le está continuando, creo. Sí. Entonces, no, entonces no se va a poder, porque está anidado con el párrafo anterior. Entonces, como que Separarlo de nuevo otra vuelta. puede ser una posibilidad, pero es una sugerencia solamente para que le hagas alguna variante y no sea muy recto, muy cuadrada la apariencia que le vas dando al texto final. ¿Te ubicas? Voy a cambiar entonces algunas cosas. A ver, tienes que hacer diferentes pruebitas, ¿no? Hay que ver de qué forma podemos hacer que cuando veas el texto no se cargue mucho y una vez que logremos que no se cargue, entonces recién podemos jugar con otros adornitos que tuviera. Después otro detalle que no estoy viendo es, has visto que en muchas revistas se ponen, por ejemplo, algunos letreritos que tratan de hacerle una especie de resumen en de 2 a 5 palabritas claves que tengan que ver con el párrafo. Entonces, eso a ver si puedes aprovechar algún lugar para que haya un descanso visual también. Como palabra clave, con resumen de todo un texto, digamos. Sí, de todo. Por ejemplo, aquí dice 8, cómo cuidar a un gatito o gato, ¿no? Entonces, bueno, debe haber en toda la lectura unas palabras muy importantes, a lo mucho unas 5 palabritas que puedas armar en una frase y esa frase ubicarla en algún lugar para que el que esté leyendo, además de leer el grueso del texto, implícitamente también lea estas frasecitas y digamos, ayude eso a que haya una fijación mental, diríamos, del que está leyendo. Bueno, ese es el propósito, ¿no? A ver, tú ves si es posible eh, y si no, entonces puedes buscar otro de los incisos donde sí se pueda. ¿Está bien? Sí, entonces como una especie de resaltado, ¿verdad? Sí, Un sí, sí. recuadro, digamos. Sí, puedes, en algunos casos se los resalta y se lo agranda, ¿no? En otros casos se copia directamente esas palabras y se lo pone en un lugar cercano, cosa que cuando entres a leer el inciso 8, por ejemplo, donde dice cómo cuidar a un gatito, entonces en algún lugar va a estar ese letrerito resaltador para que se le dé importancia a esas ideas. Ya dije. A ver, tienes que probar con todas las posibilidades que haya de hacer que el texto se vea cómodo de leer y le acompañen las imágenes como tú ya lo estás haciendo. ¿Sí? Ya dije. Ya, listo. Gracias por compartir, Luis. Ya. Ahora sí. Entonces, algunos de sus compañeros yo creo que han visto también cómo están los avances de su compañero Luis. A ver, aprovecho que recién han ingresado otras personas más para preguntarles cómo está esto de su avance en el InDesign. A ver, ¿a quién no les he preguntado? Ah, ya, por ejemplo, aquí a Abigail Alarcón.
¿Cómo te está yendo con el avance o con el traspaso de tu documento que lo tenías originalmente en Word, ahora en InDesign? Buenas noches, licenciado. Eh, sí he hecho un poco del avance en Word, pero por cuestiones de tiempo recién lo voy a traspasar a InDesign. Ya, y en Word ya tienes bien definidos los capítulos, títulos, no sé, subtítulos, todo eso. No, hay cositas que igual tengo que modificar, igual tengo errores. Ya, ya, perfecto. Entonces tienes que apurarte porque te vas a rezagar si no. ¿Listo? Listo, Lice. Ya. Ahora le preguntamos, ¿dónde está? Mm, a ver quién nos falta. Aquí, ya, aquí está alguien que falta también. Nicolás Catorceno. Buenas noches. ¿Cómo te está yendo con tu avance en el traspaso del documento de Word a InDesign? Buenas noches, licenciado, ¿me escucha? Perdón. Sí, te escuchamos. ¿Le puedo mostrar, licenciado? Lo tengo en InDesign, lo tengo. Mm, ya, perfecto. Si lo tienes a la ¿Puedo mano, compartir? si lo tienes a la mano, ¿Puedo, si puedo sería, compartir pantalla? sí, sí, estás habilitado ya. Está bien. ¿Lo puede ver, licenciado? Perdón. Estás recién empezando a compartir. Lo que hice fue un recetario, pero quería ver si está bien mi avance. Sí, se puede ver. ¿Puede ver, licenciado? Sí, sí. El título va a ser Bocadín. Bueno, todavía la portada no lo hice, me falta la portada, pero lo demás lo puedo mostrar. Tengo unas 5 hojas son. Le pongo. Lo que ya has armado son 5 hojas más o menos, ¿sí? Sí, me falta la portada y me falta hacer un logotipo más para la portada. Aquí está Ya. aquí está ¿De cuántas hojas en aquí total está la otra. está? ¿De cuántas hojas es tu Eh, documento en eh, total? bueno, en total toditas son 6, pero ahorita solo tengo 5 más la 6. Falta la portada, sería lo que me falta. La portada. Ya, está bien. Solo que ahí no está anotado en el enunciado de la práctica, pero em, bueno, les había dicho que lo mínimo de hojas que necesitamos eran 10 hojitas. Entonces vas a tener que aumentar algunas recetas más. Perdón, licenciado, no ¿Sí? vi visto esa parte. Lo voy a aumentar más hojas, licenciado. No se Ya, preocupe. ya, perfecto. Bien, una cosita que necesito saber aquí. Los títulos, por ejemplo, en esta hoja que nos muestras, dice Cakes Pops Fáciles, ¿no? Así es el título, Sí, sí, creo. sí, ese es un Ya. subtítulo. El Esos título serían los principal. títulos. ¿Y cuáles serían los subtítulos? Los subtítulos son, bueno, serían esa que dice aquí, información de la De la receta. receta. Ya, Sí, perfecto. Información de la receta, ingredientes de los cake pops, no sé si estoy pronunciando bien, sí, para 10 personas, y luego utensilios necesarios, cómo hacer el cake pops fáciles, algo así. Esos son los sí. subtítulos, ¿no? Sí, licenciado. Ya, ya, perfecto. Bien, entonces tienes que ver la manera de que a estos subtítulos tengan Ya. un estilo de párrafo, los títulos tengan otro estilo de párrafo y el texto base también otro estilo de párrafo, ¿no? Ya, está bien, licenciado, lo voy a corregir. Gracias, lo voy a Ya. corregir. Listo, entonces sigue con el avance. Ya, gracias por Ya, compartirnos, Nicolás. ya, está bien. Gracias, licenciado. Ya, a ver, ahora sí, ¿quién más me faltaba? Ya, aquí está alguien más. Carol Rada. Buenas noches, Carol. Ahora dinos, ¿qué dice? Ya nos escribió. Dice, estoy avanzando, pero el programa se caducó. Ay, eso es
Eso es porque, mira, que consigas el craqueador o algo así. Bueno, tengo que hacer arreglar. Ya, perfecto. En todo caso, tú tienes bien definido los contenidos en Word, ¿verdad? Carol. Ya, perfecto, gracias por la aclaración. Bien, entonces, ahora vamos a ver enseguida una aproximación de lo que podemos hacer en el Word con la cuestión de generar, por ejemplo, índices. Y eso mismo tenemos que hacerlo en el programa InDesign, ¿ya? Entonces, bueno, previamente, a ver, les voy a pedir a algunos de los componentes de esta clase que para la siguiente clase, mi gato se trepó, ya que para la siguiente clase podamos hacer un cambio de sus fotitos a una foto que realmente sea de ustedes, ¿ya? Mm, bueno, Camila nos pregunta si vamos a hacer una portada y contraportada. De momento vamos a hacer una portada, ¿sí? Una portada principal. Luego vamos a ir haciendo diferentes variantes. A ver, entonces les decía que para la siguiente clase vamos a necesitar que le pongan sus fotitos por lo menos para para el sentido de las clases, ¿no? Pero les voy a pedir a Nicolás y a Camila que cambiemos el tipo de foto, ¿ya? ¿Por qué les digo que cambiamos el tipo de foto? Porque la referencia que hacemos de la manito no está a la altura de una clase eh, como la que estamos pasando, ¿no? Entonces, eso les voy a pedir para la siguiente clase. ¿Se ha entendido, Nicolás y Camila? Sí, Lice. Ya, perfecto. Entonces, también les voy a pedir a ver, a Teresa, Karim, Kevin, Luis, Carol y Abigail, que podamos poner una foto de, de ustedes, ¿no? Porque también necesito conocerles, aunque sea en fotito. Y en alguna de las clases vamos a necesitar también activar el vídeo, ¿sí? Así que vamos a, bueno, les había dicho que necesito que le pongan una fotito de ustedes en esta previsualización que tiene el Zoom, ¿ya? Entonces, esa fotito no importa que sea de ahora, de antes, no hay problema, pero digitalizada, cosa que se pueda ver como previsualizador junto con sus nombres, ¿no? Y además, en algún momento vamos a necesitar que activen su video, ¿no? Así que quienes no tuvieron su video listo para activarlo ya nomás, entonces para la siguiente o subsiguiente clase vamos a necesitar activar los vídeos, ¿ya? De de sus equipos, ¿no? Pueden ser celulares o computadores, no sé. ¿Listo? Ya, entonces eso para la siguiente clase, ¿ya? Así que tómenlo muy en cuenta. Ya, ahora sí vamos a compartirles un documentito. Denme un segundito.
Ahora sí, estamos viendo mi pantalla compartida del InDesign. Miren, les voy a hacer una alusión a lo que, por ejemplo, tiene el documento Word. Yo creo que muchos han usado el Word, pero no sé si habremos usado el generador de índices en el Word. Entonces, el generador de índices en el Word tiene que hacerse de manera que nosotros vayamos creando una especie de lógica de jerárquica de eso que les había dicho antes, títulos, subtítulos, pero en niveles, ¿no? Entonces, y de igual forma se manejan jerarquías en el programa InDesign. Entonces, es necesario que hagamos un recordatorio del Word para que con esa misma lógica hagamos algo parecido en el InDesign, porque el manejo de niveles y jerarquías para estos títulos es importante, ya que gracias a estos recién los va a identificar el programa y va a ver en qué números de página están estos títulos, subtítulos y demás, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí voy a hacer algo, em, digamos, igual como antes, voy a copiar unos documentos en el programa Word de unos cuantos títulos y de esos vamos a generar un índice, ¿sí? Y eso mismo tenemos que hacerlo en el Word, perdón, en el InDesign. A ver, denme un segundito, tengo por acá algunos documentos que me pueden servir para esta parte. Y lo vamos a sacar uno de esos, ¿sí? Aquí. Por ejemplo, este documento, que también es un tutorial, ¿no? Vamos a buscar lugares que tengan harto texto y esos los vamos a copiar rápidamente al Word. Entonces, ahí estoy. Listo. Tenemos una parte. Listo. Ahora tengo otro lugar por acá. Entonces, lo que estoy haciendo es copiarle, ¿sí? A ver. Estoy haciendo en desorden, ¿ya? Tal vez exista alguna incoherencia en lo que, en el contenido lineal de estos títulos y subtítulos y necesitamos que entender el hecho de cómo se van a generar los índices. Ya. Entonces un pedacito más necesito. Listo. Listo, ahora sí. Bien. Ya. Entonces tengo suficiente texto como para, por lo menos tenemos 2 hojas. A ver, rápidamente lo voy a visualizar aquí. Como les había dicho antes, posiblemente esto lo hayan hecho ustedes cuando estaban haciendo algún tipo de materiales un poco extensos, ¿no? Tipo monografías, tesinas, proyectos, pueden ser proyectos de grado, proyectos de algún otro tipo, hasta tesis, ¿no? Entonces casi las mismas lógicas se usan para hacer un ordenamiento bien sistemático de los títulos y en base a eso generar los índices, ¿ya? Entonces aquí le voy a propósito poner textos más grandes para que puedan caber en más hojas. Sí, le voy a poner unas letras con una separación que sea no más grandecita. Miren, estoy separando los párrafos uno del otro y aceptar. Ahora sí, entonces tengo todos estos textos en exactamente 4 hojas, ¿sí? Me voy a generar una hoja en blanco al principio para que ahí pueda hacer el índice. Entonces me voy a inventar un título, le voy a poner título 1, va a ser este, ¿sí? Más abajo le voy a decir que escriba el título 2, aquí. Título 2, ya. Que sea este el título 3. Título 3 y el título 4 por aquí. Entonces aquí directamente le cambiaré.
Ahí. Título 4. Y ese que vaya a ser mi subtítulo, ¿ya? Luego aquí que sea un título 5, por decir. Ya. Entonces, tenemos el título 1, 2, 3, 4 hasta el 5. Estos títulos van a ocupar un nivel, le llamaremos 1. Entonces, aquí dice, miren, el Word donde lleva estos lugares, a ver, lo voy a marcar, donde lleva estos lugares, que ahí está un poco chueca la línea, pero yo creo que se ubican. En la mayoría de las versiones Word, por lo menos arriba de la versión 2010, si no me equivoco, ya tienen este tipo de ordenamiento de estilos, ¿no? Entonces, ahí también están especificados los títulos. Miren, por ejemplo, yo voy a agarrar el título 1 y le voy a decir título 1 así. ¿Y qué pasa si le pusiera los otros títulos? Miren, por ejemplo, aquí está hasta el quinto nivel de títulos. Entonces, todos los títulos pueden estar aquí. A ver, entonces va a ser mi título 1. Vamos a agrandarle. Y fíjense que cuando yo me acerco a la palabra que dice título 1, me muestra una flechita que apunta hacia abajo, ¿no? Hacia abajo y a la derecha abajo, diremos. Y cuando le haga clic a la derecha abajo, diremos que me lo junta, me lo invisibiliza a todo lo que estuviera como todo lo que fuera parte del contenido de ese título. Sí, entonces, como es título 1 y solamente a ese le puse eso, está entendiendo el programa que todo lo demás ya es parte de ese título. Entonces tengo que especificar, por ejemplo, en la parte del título 2, que es otro título, ¿no? Y que ocupa la misma jerarquía. Entonces, para eso me voy aquí y le pongo igual eso. Entonces, si yo hago esto en pequeñito, me va a aparecer el título 2 y del título 2, fíjense, se ha vuelto pequeñito o se oculta dentro de la palabra, pero en el caso del título 2, me está entendiendo que de ese lugar para adelante, todito ya está considerado como parte del título 2. Entonces, no hay que especificar también los otros títulos, ¿no? Me voy al título 3 y le hago lo mismo, nivel 1, diremos, ¿sí? A ver, voy a ordenar mejor esto, que esté separadito, ¿listo? Ya, y aquí lo mismo, entonces título 3 ya está, ahora me voy al título 4, igual, nivel 1, ¿sí? Título 5, ¿dónde está? Por aquí está el título 5, esto lo voy a distribuir mejor, ya, ahora sí, 5 y le digo igual nivel 1, ¿sí? Ahora bien, vamos a definir. Hemos definido los niveles 1, ¿no? de títulos. Ahora vamos a definir los niveles 2 de títulos que ya corresponderían a los subtítulos, digamos. Entonces yo lo voy a poner, me voy a inventar aquí, ya no, como les decía, no es algo lógico que estemos creando, pero para que sea rápido el ejemplo. Entonces le pondré como un subtítulo, le puedo poner 1 incluso, y que diga además... aunque sin número, sin números todavía los haremos. Entonces ahí le voy a poner, como el texto tenía que ver con el InDesign, le voy a poner el mismo InDesign, ¿no? Y ese va a ser mi título nivel 2. Entonces aquí tengo el nivel 2. Listo. Ahora me voy a ir a al siguiente título. O mejor dicho, voy a crear otro subtítulo, ¿ya? Entonces le voy a decir el papel. Me estoy inventando por si acaso. Ahí. El papel de diseño, lo voy a poner. El papel de diseño, ¿sí? ¿Ya? Ahora, a esto que dice el papel de diseño, también va a ser mi nivel 2 en subtítulos. ¿Ya? Me voy más abajo al título 2 y la parte que dice retícula, lo voy a convertir en subtítulo nivel 2. ¿Ya? Me voy a la parte que dice, bueno, que puede ser también parte del título 2. Me voy a inventar aquí en un punto aparte otro subtítulo que diga retícula y gráficos, por decir, ¿sí?
Ya. Entonces, este es mi título subtítulo, mejor dicho, que viene dentro del título anterior. ¿Sí? Entonces vuelvo aquí a esta parte del subtítulo 3 y le pongo nivel 2 igual. En el título 4 le voy a poner igual nivel 2 a esa parte. Aquí en el título 3 también voy a considerar este otro que dice márgenes, pero lo voy a convertir en subtítulo igual nivel 2. Listo. Ya tengo el título 4 con su subtítulo. El nivel 5 también lo voy a convertir aquí en subtítulo. Listo. E incluso puedo tener un nivel más. Si se dan cuenta, hasta ahora he usado dos niveles. El nivel 1 y el nivel 2. Pero para tener un tercer nivel tendría que ser una especie de incisos del subtítulo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces vamos a buscar uno que tenga harto textito para que podamos inventarnos unos incisos dentro de un determinado subtítulo. Aquí, por ejemplo, puedo decir que aquí va a ser inciso A, por ejemplo, o más que un inciso, puedo decir un título más, de menos jerarquía todavía, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí, bueno, el subtítulo dice paginación o foliación automática. A ver, así para que sea más grande. Entonces necesito ponerle una jerarquía nivel 3. Y esa jerarquía nivel 3 le voy a poner un subtítulo, diríamos. Entonces aquí le pondré paginación, por decir. Ahí. Paginación decía, ¿no? Ahí está, paginación. Entonces a este le voy a decir que ocupe el nivel 3. Y ya está. Listo. Me voy a inventar otro aquí que diga cuadros de texto. Listo, entonces este va a ser igual nivel 3. Y me invento uno más aquí abajo que diga rectángulos, ¿sí? Ya, ahora sí. Entonces ese va a ser nivel 3 también. Sí, ya tenemos toda esta ordenación. Por si acaso aquí en el Word, no sé si habrán usado alguno de estos tipos de ordenamientos, las personas que hubieran hecho algún tipo de trabajo de largo o mediano aliento, se dice. ¿Alguien habrá usado este tipo de, de jerarquización a base de niveles en el Word? ¿Nadie? ¿Nadie por ahí? Creo que nadie ha usado. En todo caso, si no lo hubieran usado, también es bueno que hagamos esta referencia porque igual les va a servir de mucho esto que estamos viendo para que ustedes, cuando hagan un documento largo, por ejemplo, en el instituto existe una modalidad de graduación que es precisamente la que tiene que ver con proyecto de grado y en el proyecto de grado se redacta un documento larguito, ¿no? Este documento larguito tiene determinados, una estructura que el instituto les da como sugerencia y sobre esa estructura ustedes recién según el tema que estén tratando van a hacer van a poner sus propios subtítulos y ordenamientos de texto, ¿no? Entonces igual les va a servir esto para una u otra cosa. Ya, entonces la lógica que estamos haciendo, si se dan cuenta, de poner niveles y en cada nivel, por ejemplo, en el nivel 1 títulos, en el nivel 2 subtítulos y en el nivel 3 le diríamos subtítulos, se usa de igual forma en el otro programa, en el InDesign. Por eso es que les muestro aquí, porque aquí es más sencillo y en el InDesign ya va a ser una cosa más sencilla todavía para, cuando estemos haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces, una vez hecho esto, definido los títulos y demás cosas, veamos cómo se ve esto en un ordenamiento previo. Y para eso el Word, por ejemplo, tiene en la parte que dice vista, un lugar que dice
esquema. Y donde dice esquema, podemos verificar cómo está ordenando, miren, los títulos y subtítulos. Miren, por ejemplo, aquí el título 1 está más a la izquierda, ¿no? El subtítulo que dice InDesign está un poquito más a la derecha. Más abajo, el lugar que dice título 2 está más a la izquierda. El subtítulo siguiente va a estar más a la derecha. Y en el caso que hemos usado 3 niveles, están aquí especificados. Miren, es en el caso del título 4. Título 4 está a la izquierda, el subtítulo siguiente está un poco más a la derecha y el siguiente subtítulo estaría más a la derecha todavía. Voy a cerrar esto que dice esquema y también podemos aparte activar en el Word esto que se llama panel de navegación, en la parte que dice vista, ¿no? En panel de navegación, fíjense, me aparece esta idea. Entonces, fíjense, yo puedo cerrar el título, el título, el título y el título. Y así puedo rápidamente saltar al lugar que necesite según los títulos que estén escritos. Miren, por ejemplo, en el título 2, le voy a abrir y me aparece retícula. Y si quiero ir a retícula y gráficos, le doy un clic ahí y directo me salta a ese lugar. Entonces, esto sí es una ventaja porque cuando tenemos documentos muy, muy largos, a veces es un problema ir encontrando un determinado contenido o un subtítulo determinado y se vuelve todo un caos, pero cuando lo tenemos así de ordenadito, es más fácil y rápido. Y como ven aquí en el panel de navegación, rápidamente podemos encontrar los títulos porque ya van a estar anotados. Y como en el caso del título 4, miren, entro aquí y dentro del título 4 está el lugar que dice paginación o foliación. Y más abajo le habíamos puesto un nivel 3 de subtítulos y dice igual paginación, cuadros de texto, rectángulos. Me voy a rectángulos y rápidamente salta a ese lugar, ¿no? Entonces todo eso está contenido en estos lugares y verificado también. Entonces una vez que hayamos verificado eso, de igual forma vamos a verificar en el InDesign o de una forma parecida. Ahora nos vamos al lugar que tiene que ver con con el índice, ¿sí? Entonces aquí en el mismo Word, el generador de índices se llama tabla de contenido. En el InDesign también se llama tabla de contenidos. Así que de ese lado, digamos, se parecen. Me voy a ir a esto que dice referencias, aquí arriba. Miren, aquí en el menú de arriba, referencias, donde le he hecho la marquita. Y aquí a un costado dice tabla de contenido. Y donde dice tabla de contenido, yo puedo hacerle un clic a la flechita que apunta abajo y ahí me va a aparecer todas estas opciones. Entonces aquí ya hay unos predefinidos, ¿no? Tabla automática, dice 1, tabla automática 2, tabla manual, e incluso nosotros podemos personalizar nuestro propio estilo de tabla. Entonces ahí me voy a donde dice tabla de contenido personalizada. Le voy a hacer un clic y listo. Aquí puedo decidir cómo voy a manejar los niveles. Miren, por ejemplo, dice, ¿no? Tabla de contenido y dice vista preliminar. Entonces, ¿cómo va a verse el título 1, 2, 3? Y las páginas 1, 3, 5. Miren que incluso aquí podemos definir si los rellenos van a ser puntos, o sea, una secuencia de puntos, o van a ser así, unos guiones seguiditos, o van a ser solamente una raya, ¿no? Entonces, eso por un lado. Aquí dice mostrar números de página. Si no los muestro, solamente serían así. Si los muestro, van a ser así. Bueno, es necesario, creo, mostrarle porque se supone que muchos trabajos que los hagamos para que sean digitales, en algún momento pueden imprimirse, ¿no? Y cuando se impriman y no tuvieran números de referencia, entonces se vuelve igual otro caos buscar dónde está determinado título. Entonces, por eso mismo es que tiene que haber una referencia numérica de la página en la cual está ubicada determinado título, ¿no?
Bien, entonces aquí vamos a donde dice alinear números de página a la derecha. Entonces, esta alineación tiene que ser así porque así podemos identificar el número de página separado de algún número posible en el lado izquierdo, porque si no se pueden confundir. Entonces, tiene que haber una separación, ¿no? Por eso está diseñado así el programa. Luego dice general más abajo, ¿no? Y dice formatos, estilo personal, y bueno, hay un montón de formatos aquí que son más o menos normalizados o estándares, diríamos, pero nosotros estamos haciendo un estilo personal. Entonces lo vamos a dejar ahí nomás. Y aquí dice, ¿no? Mostrar niveles. Entonces aquí me dice título 1, título 2, título 3. Nosotros hemos usado hasta el título 3. Si yo no quiero mostrar más niveles, entonces tendría que eso rebajarle o aumentarle en esta parte que dice mostrar niveles aquí abajo. Miren, si yo quiero mostrar menos niveles, entonces le pongo 2, o si no quiero ni siquiera mostrar subtítulos, le pongo 1 nomás, y solamente los títulos principales nomás me va a mostrar en el índice que estoy generando. Entonces, ahí es cuando nosotros vemos, ¿no? Puede ser que un documento tenga varios títulos y poniéndole los subtítulos más, en el índice van a ser igual no solo una hoja, sino tal vez 2, 3 o más hojas. Entonces hay que ver cómo vamos a distribuir eso y recién ver si le vamos a incluir los siguientes niveles, el nivel 2 o hasta el nivel 3 o los que existan, ¿no? Porque en un trabajo así de mediano o largo aliento hecho en Word, necesitamos a veces no solo un título, subtítulo, sus incisos, sino que pueden sobre eso haber otros títulos más pequeños todavía. Y entonces ahí hasta 5 o 6 niveles podemos manejar dentro de la lógica del programa. ¿Ya? De momento lo voy a poner en 3. Y luego le pongo directo a aceptar. Y fíjense cómo me ha generado el índice aquí. Si se dan cuenta, el índice está con las hojas o con las páginas correctas, ¿no? Y lo bueno de este índice es que como es automatizado, imagínense que yo me hubiera equivocado en uno de los títulos, ¿no? Por decir aquí donde dice generación de una página, de página secundaria, que es este lugar que estoy marcando, me hubiera equivocado. Entonces, para irme directo a ese lugar, en el Word lo que se hace es apretar la tecla control y con control le hago un clic ahí, miren, cuando hago control y me acerco a la palabrita, aparece una manito. Cuando aparece la manito y le haga clic, entonces me va a llevar directamente a ese lugar de la página donde estoy trabajando. Entonces, imaginemos que aquí me hubiera olvidado poner un título, aquí, un subtítulo, ¿sí? Y recién escribo, ¿no? Me había olvidado poner un título y le digo el título que corresponde, le pongo ahí. A ver, lo voy a poner maquetación, ¿sí? Ya le estoy poniendo maquetación, pero este título va a ser un nivel 3 le pondré. Entonces lo selecciono o le hago un clic nomás ahí cerca y me voy a la parte que dice en el Word, la que me especifica esto de los estilos, ¿no? Entonces le digo título 3. Listo. Ya, entonces verifico si esto se ha actualizado o no en el índice. Me estoy yendo al índice que está en la página 1, un poco más grande, pero no se actualiza, ¿no? Miren en la parte que dice título, aquí donde le marca el remarcado, dice título 5 y solamente dice generación de página secundaria, pero no hay el nuevo que le he creado. Entonces, para actualizar eso, siempre va a haber un comando que nos permita hacerlo. Le voy a hacer clic derecho y hay un lugar que dice actualizar campos. Eso quiere decir que va a volver a el generador de estas tablas de contenido va a volver a verificar los títulos en todos los niveles que le hayamos designado.
Entonces aquí, al decirle actualizar campos, hace esa revisión y recién nos va a preguntar, ¿no? Si solo queremos, como dice, actualizar solo los números de página o actualizar toda la tabla. Yo lo voy a poner actualizar toda la tabla y aceptar. Listo. Y fíjense que se ha aumentado ahí abajo el número que le había asignado de un nivel 3. Y también otro detalle, si se dan cuenta, cada nivel tiene una distancia desde el lado izquierdo hacia donde se está, eh, en relación hacia el siguiente título y hacia el siguiente. ¿Sí? En este caso solamente estoy usando 3 niveles. Si usara 4, 5 o más niveles en esta jerarquización de títulos, entonces seguramente van a estar más adentro, más hacia la derecha los siguientes niveles. Pero como en este caso solo estamos usando 3, entonces van a estar así de distribuidos, ¿no? Y las páginas, miren, las páginas son las que realmente están ocupando. A ver, probemos otro. Le estoy apretando control y miren, la manito se activa cuando me acerco al número o al texto, ¿no? Entonces le hago un clic y salta directamente. ¿Ven? Entonces, de esa forma podemos nosotros crear ese tipo de variantes en el programa Word. Entonces, necesitamos entenderle bien esto de los niveles, porque gracias a estos niveles es que nosotros podemos crear cómodamente un índice, ¿no? O lo que le llaman los programas, el Word y el InDesign, lo que le llaman tablas de contenido. Entonces, a ver, bueno, ahora les pregunto cómo está esta cosa del Word, si se está entendiendo cómo actúan, cómo funcionan las tablas de contenido. Me pueden hacer algún comentario o algo así, si es que no se ha entendido en algún caso. A ver, aquí Luis nos dice que no se entendió, que se perdió. Ya, ¿alguien más? ¿Alguien más por ahí? Tenemos ¿cómo se dice? Un emoji indicándonos un gesto de que está perdido, ¿no? Bien, esto por si acaso de las tablas de contenido no es tan inmediato que lo entendamos, porque sobre el documento que estamos trabajando lo vamos a seguir puliendo y cada vez vamos a hacerle más cosas, digamos. Entonces, por eso es que necesito que por lo menos tengamos esa estructura básica que les había mencionado, ¿no? La estructura básica de tener unos textos bien definidos del contenido en grueso, digamos, y después y de los contenidos que tengan que ver con con la distribución de títulos, subtítulos, subtítulos, índices u otras cosas que tengan que estar en esto que le llamamos tablas de contenido. A ver, bueno, a ver, ¿qué tal si les pregunto uno por uno, no? A ver, Abigail, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Alguna vez has visto esto que hemos hecho en Word, en algún trabajo que hiciste? Buenas noches, licenciado. No, la primera vez que veo igual me parece muy útil. Yo lo hacía todo manuscrito, los puntitos, todo eso. Ese detalle, ¿no? O sea, estos puntitos, seguramente por decir, tenías un título. Ya por decir maquetación y punto por punto, ¿sí? Perdón, no es punto, sino rayita. Punto por punto, así hasta llegar al final de la página y le ponías el número que tenías que revisar
según la página al final y a veces no te salía ni alineado, ¿no? No sé si has tenido esa experiencia. Sí, dice, no me salía bien. Como era manual, no se alineaban bien los puntos también. O sea, los números del final. Ah, ya. Ah, ya, gracias, Abigail. Bien, entonces, como lo escucharon su compañera, a veces no lo hemos profundizado, digamos, esto de cómo manejar ordenadamente los textos, ¿no? Y es que también existe la posibilidad de que los instructores que hayamos tenido de informática relacionada con estos programas de texto, no, tal vez no los conocieran también, pero se han dado cuenta que con estas herramientas bien aplicadas, es rápido esto de la generación de tablas de contenido. ¿Sí? Ahora sí, a ver, le preguntamos a Camila, ¿qué tal? ¿Tú has usado alguna vez este tipo de distribución de contenidos para luego volverlos en un índice? Camila Stephanie, ¿no? ¿Estás por ahí, Camila? Creo que se fue a tomar un cafecito. Ya, le preguntamos luego. Le pregunto ahora a Karim Rodríguez. Bueno, para ti va a ser diferente la pregunta. ¿Te parece que es útil esta herramienta de generación de tablas de contenido o lo que le llamamos índices? Buenas noches, Lice. Sí, la verdad es que sí. De hecho, ¿podría volver a explicar esta última parte, por favor? Ahí me he perdido un cacho. Allá, la parte donde ya generamos los numeritos y esa cosa. Sí, 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 con los puntitos y todo. Ah, ya, perfecto, ya, sí, sí, buen detalle. Enseguida lo repito, ¿ya? Ok, gracias. A ver, les pregunto rápidamente a sus compañeros antes. Dice Camila que su celular, bueno, le pasó algo. Ya, enseguida te vuelvo a preguntar, Camila, ¿sí? A ver, le preguntamos ahora a Kevin Oporto, ¿qué tal? ¿Tú, ¿tú crees que esta herramienta es útil para hacer libros? ¿Estás por ahí? Ah, bueno, no has escrito. Dice, sí, la verdad, por lo fácil que es. Ah, claro, es una ventaja esto de que se puedan automatizar, digamos, estos contenidos, ¿no? Ya, perfecto. A ver, Luis Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo ves esta generación de las tablas de contenido? Sí, Iglesia, me parece interesante. Primera vez que estoy viendo eso. Es una forma más sencilla de buscar algún texto o alguna parte importante, especialmente para los que en el momento que vamos a hacer alguna tesis, algo, casi son más de 40, 50 páginas y va a haber algún lugar donde no nos vamos a acordar dónde estaba y con esta herramienta de panel de navegación va a ser más fácil encontrar. Me parece muy útil, la verdad. Yo no sabía que había eso. Ah, sí. Sí, son interesantes estas herramientitas, ¿no? Ya. Ahora sí, a ver, le preguntamos rápidamente. Gracias, Luis. Le preguntamos a Nicolás Catorceno, ¿qué tal? ¿Qué te, ¿qué te parece el hecho de que podamos automatizar estos contenidos para que después se puedan plasmar en un índice totalmente automatizado? Buenas noches, licenciado. No, muy útil la herramienta, muy útil, porque la verdad nos ahorra mucho tiempo. Podemos, primera vez que veo también esto, la verdad, es muy útil y pues nada, nos va a ayudar mucho, licenciado, eh, para hacer trabajos finales, ya sea o índices. Nos va a ayudar demasiado. Muy útil la herramienta.
Ya, perfecto, gracias. ¿Ahí quién era? Ah, sí, Nicolás, gracias, Nicolás. Ahora le preguntamos rápidamente a Carol. Carol, ¿cómo estás? ¿Qué, qué te parece el hecho de poder jerarquizar estas cosas y una vez hecho eso, plasmarlo en una tabla de contenidos totalmente automatizada? Que por cierto, lo mismo tenemos que hacer en el InDesign. A ver, bueno, nos contesta con mensaje. Dice, es buena para los que no saben utilizar. Ah, ya, bueno. Ya un poco cortita su respuesta, pero genial. Y finalmente le preguntamos a Teresa, ¿qué tal? ¿Qué te parece la herramienta y qué te parece el hecho de automatizar contenidos para también llevarlos al programa InDesign? A mí me parece muy útil. Esto sirve para ubicarse de una mejor manera ante mis ojos. No habría tanto problema en estar buscando, además de que, al igual que mi compañera Abigail, se estará haciendo manualmente esos puntitos. Ah, sí, sí, y no te salen cabalito a veces, ¿no? Siempre hay un error. Y ya. Perfecto, gracias por sus palabras. A ver, ahora sí haremos un pequeño repaso de esta última parte, ¿no? De cómo generamos esta tablita de contenidos. Entonces voy a volver en pasos para que le entendamos ese lugar. Ah, bueno, que aquí ya le fallé. A ver, un ratito vamos a hacer como con esto listo. Ah, no. Necesitamos volver más pasos. Ahora sí. Creo que ya, ahora sí está vacío lo voy a, lo voy a poner así para que sea visible. Ahora sí, no tenemos la tabla, ¿no? Pero sí ya hemos definido los títulos, subtítulos y subtítulos, ¿eh? Entonces, nos vamos al lugar que dice referencias, aquí en el Word, ¿sí? Y en el lugar que dice referencias, buscamos el lugar que dice tablas o tabla de contenido. A la izquierda está el botón que dice tabla de contenido y ahí le hacemos un clic a la pestañita, ¿no? Para que nos dé, para que nos muestre las diferentes variantes que tiene de estas tablas automatizadas. Entonces podemos usar cualquiera de estos, por cierto, ¿sí? Pero nosotros vamos a usar el que dice tabla de contenido personalizada. Una vez que le haga clic, me aparece esta ventana. ¿Alguien quería hablar? Teresa. Bueno, creo que no. Ya, aquí nos vamos en esta parte que dice tabla de contenido, nos vamos a el lugar que dice mostrar, por ejemplo, números de página, ¿no? En esta parte izquierda, donde le voy a hacer una vueltita, ahí me pasé. Es que no me va a dejar verlo otra vez. Entonces, en la parte donde dice aquí, mostrar, mejor le hago una flecha, ya, mostrar números de página y el lugar que dice alinear números de página a la derecha. Entonces, con esos dos lugares podemos hacer que, por ejemplo, en el caso de mostrar números de página, mostremos o no los números de página, como se muestra en esta previsualización y dice, ¿no? Vista preliminar. Entonces, una vez que hagamos, lo tiquemos, entonces recién van a mostrarse los números de página. Pero los números de página pueden estar separados por estos puntitos, por ejemplo, o sin separación. Si estuviera sin separación, van a verse como están aquí arriba, ¿no? Si tuvieran la separación por puntitos, van a verse de esta forma. Pero ¿qué tal si alguien no quiere que estén separados por puntitos, sino que estén separados por guiones, ¿no? Entonces le puedo cambiar nomás aquí donde dice carácter de relleno. Entonces ahí puedo ver los guiones, puedo ver un guión constante como este,
A ver, lo voy a dejar ahí, en ese tipo de guión, y listo. Después me dice más abajo, general, ¿no? Dice formatos, donde lo que yo estoy usando es el estilo personal, pero también tenemos otros tipos de formato, ¿no? Miren, por ejemplo, el estilo clásico es así, el estilo elegante es así, el estilo sofisticado es de esa forma, el estilo moderno es así. Entonces, cada, mm, cada, o sea, tiene personalizados el Word diferentes tipos de formatos de generación de esta tabla de contenidos, ¿sí? Entonces, cualquiera podemos escoger o si no, nosotros usar nomás el que dice estilo personal, porque nosotros le estamos dando nuestro propio estilo. Ya después aquí donde dice mostrar niveles, está aquí por defecto en 3, pero nosotros podemos rebajar o aumentar estos niveles, ¿no? En este caso, fíjense, si tuviera 4 niveles va a tener más o menos esta alineación, como se ve aquí donde dice vista preliminar. O también podemos decir, como yo decía antes, podemos rebajarle y le podemos rebajar así. Miren, le rebajamos así y tenemos solamente 2 niveles. Lo voy a poner en 3 nomás, ¿sí? Y listo. Ahora, teniendo 3 niveles, le voy a poner aceptar y directamente lo va a generar el índice. Veamos, le voy a poner aceptar con todos, solamente habiendo hecho algunos ajustes en esta primera ventana que nos aparece de la tabla, de la configuración de tabla de contenido, porque no estamos entrando todavía aquí donde dice opciones y donde dice modificar. Por si acaso, donde dice opciones y modificar, podemos personalizar otras formas más de la tabla de contenidos. Por ejemplo, la separación como si fuera un párrafo, podemos manejarle y controlar el tipo de letra, colores, separación entre caracteres, interlineado, justificación, no sé, cosas así. Entonces yo lo pongo a aceptar de momento, ¿no? Porque en algún momento vamos a necesitar revisar opciones y modificar también. Ya yo le pongo con esto básico que hemos hecho, aceptar, y ya está generada la tabla de contenidos, que es todo este bloque. Miren, yo le hago un clic y se selecciona todito. A ver, lo voy a agrandar un poco y ahí está. Entonces aquí ya nos aparece el título, está lleno de puntitos y finalmente a la derecha está el número de página, ¿no? Tal vez aquí lo único que faltaría aumentarle es ponerle arriba algo que diga índice y tal vez número de página a la derecha para que sea más explícito. Pero están así de ordenados nuestros títulos, ¿no? Aquí, si yo quiero ir rápidamente a uno de los títulos o subtítulos, lo que hago es apretar la tecla control y teniéndola presionada le hago un clic al lugar que quiera, ¿no? Por ejemplo, quiero ir al título 3, a la parte que dice márgenes, estoy apretando la tecla control y le estoy haciendo clic con el botón izquierdo en donde me apunta la manito, ¿sí? Le digo márgenes y ¡zas! Y ya está, me ha hecho saltar directamente al subtítulo que decía márgenes, ¿sí? Y ahí puedo revisar el texto que necesite, ¿no? Entonces, de esa forma podemos nosotros hacer que también podamos revisar la coherencia de los títulos y subtítulos, ¿no? Porque algunas veces hasta nos podemos equivocar cuando son un cúmulo de varias hojas. Bueno, ustedes mismos habrán visto que es terrible el hecho ¿cómo se dice?, de ordenar los párrafos que van dentro de cada subtítulo, por decir. A veces tienes que aumentar más contenido a un determinado párrafo y por un error le pones a otro párrafo, entonces se crea una confusión. Y por eso estos métodos te abrevian, te simplifican la cosa, ¿no? Pero haciéndolos de manera ordenada. Si se han dado cuenta,
aquí en el Word primero hemos definido cuáles van a ser nuestros títulos y a esos títulos le hemos asignado una especie de estilo en el Word y ese estilo nos conserva esa alineación que le estamos dando para estos títulos que después van a ser considerados cuando se esté generando la tabla de contenidos. ¿Sí? Entonces, esto mismo, bueno, es súper parecido a lo que vamos a hacer en el InDesign, pero no nos alcanza la clase como se han dado cuenta, así que en la siguiente clase vamos a hacerlo en el InDesign. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué les ha parecido ahora esta aclaración de, de, bueno, de cómo generamos la tabla de contenidos? No recuerdo quién nos había dicho que no se, que no se entendía, no sé si era Karim, ahí no recuerdo. Sí, sí, gracias. Ahora ya está más claro. Ahí, ya, perfecto. Entonces, se dan cuenta que es súper útil esta herramienta, ¿no? Para ordenar de esa manera los documentitos. Y lo bueno es que esto lo tienen grabado y pueden acceder cuando quieran a esta grabación que se sube a YouTube, ¿no? Y además, además de eso también lo pueden descargar y de ahí ya tendrían una, si se olvidaran de algo, alguna indicación que nuevamente viendo el video les refrescaría algo de lo que se hubieran olvidado. ¿Sí? Bien, entonces ya hemos visto cómo se hacen estos tipos de tablas de contenido, pero en el Word, ¿no? Solamente en el Word lo estamos viendo. Luego tenemos que hacer algo parecido o lo mismo en el programa InDesign. Entonces, a ver, primero traten de entenderle cómo funciona en el Word estas cositas que hemos hecho y una vez que entendamos la lógica, entonces la misma lógica se le va a recrear en el programa InDesign. Y así van a ver que es interesante generar estas tablas de contenido, pero ojo, ¿no? En el InDesign hay que hacer algunos pasitos más, pero y después el resultado es el mismo o parecido. ¿Sí? Bien, voy a dejar de compartir un ratito. Ahora sí. Entonces, necesito saber si hubiera algún comentario extra o se ha entendido todito como lo estamos, como lo hemos planteado en esta clase. Ya, yo creo que nadie se manifiesta, entonces estoy suponiendo que se ha entendido. De todos modos, no hay mucha preocupación porque esto lo vamos a seguir haciendo en la siguiente clase, ¿no? Así que si hubiera algo que no se hubiera tomado en cuenta o muy en cuenta, entonces lo vamos en la siguiente clase hacerlo más extenso porque necesitamos hacerlo más extenso para el programa InDesign. ¿Sí? A ver, Camila nos dice que es muy útil la herramienta también para encontrar información para un trabajo de grado. Ah, perfecto. Sí, esa es la otra ventaja de que podamos rápidamente hacer un clic y listo, ya estamos en la hoja que tiene anotado el título o subtítulo. ¿Listo? Bien, entonces, bueno, no sé si habrá algún otro comentario o algún aporte que quieran hacer para que vayamos cerrando la clase de hoy. Ya, perfecto. Entonces creo que no hay más comentarios de la clase. Ya, les voy a recordar, ¿no? Que para la siguiente clase vamos a necesitar que pongan una fotito de ustedes, que no sea una caricatura. En este caso les estoy recordando nuevamente esto a ver, a Kevin, a Abigail y Caleb.
¿sí? Entonces necesito que como identificativo de su, de su nombre, como que estas clases se graban y son de alguna manera la identidad de los resultados que crea el instituto, entonces tienen que estar a ese nivel también, ¿no? Estamos en un nivel educativo de, de técnico medio a superior, entonces sí o sí tiene que haber esa referencia de las personas que están pasando las clases, ¿ya? Entonces para la siguiente clase les voy a pedir nuevamente a toditos que pongan una foto, no importa que no sea actual, ¿sí? Pero una foto de ustedes. ¿Listo? Bien, entonces vamos a concluir con la clase y el reencuentro sería el día viernes. Ah, ya es junio, el viernes 3 de junio. Entonces, reencuentro el día viernes y se cuidan mucho y hasta la siguiente clase. Entonces, ahí nos vemos. Chau, chau.